Hola, bienvenidos a Reto Proactivo, tu programa social. Quiero darles esta bienvenida a un nuevo foro, a un nuevo esquema donde tendremos semanalmente entrevistas y mesas de debate que nos darán la oportunidad de conocer poco a poco a nuestros invitados, de debatir sobre temas polémicos que están sucediendo y de aprender cómo podemos día a día desarrollar nuevos conceptos sociales, ofrecer soluciones sustentables y contribuir con nuestro país y con el desarrollo como tal social. Mi nombre es Alona Starostenko y estaré acompañándote a través de tu programa Reto Proactivo. El día de hoy queremos tocar un tema bien interesante que es la nutrición, la alimentación, el panorama que tenemos en nuestro país y qué es lo que podemos aportar hacia este gran movimiento que se está llevando a cabo en México en pro de hacer un cambio y asegurar que más mexicanos estén en buenas condiciones de vida. Para esto tengo dos invitados especiales. Primero que nada, José Miguel Bertis, bienvenido aquí como representante del Banco de Alimentos de Puebla. Muchísimas gracias, Alona, gracias a Reto Proactivo por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Un gusto, vamos a aprender muchísimo de tu institución y de toda la trayectoria que tenemos. Y Giovanna Ortega, bienvenida, fundadora de Educomali AC. Hola, Alona, pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y pues me da mucho gusto poder participar nuevamente en Reto Proactivo en esta nueva etapa. Para mí es como bien padre hablar con ustedes porque digo, nos conocemos de etapas anteriores de nuestra vida, todos hemos estudiado juntos y verlos tan jóvenes y siendo impulsores del cambio en pro de la alimentación, ¿no? Entonces quisiera tal vez empezar con José Miguel, hablar de la situación que hoy en día vivimos en México en temas de alimentación. ¿Cuál es? Un poquito. Bueno, Alona, pues déjame te platico. La verdad es que bueno, es un tema que mientras cada vez se va estudiando más, apasiona, pero sobre todo apasiona porque hay desafortunadamente datos que nos deben de alarmar. Mira, te platico un poquito. La verdad es que en el tiempo que he estado ahorita en el Banco de Alimentos te das cuenta que es triste, pero existen datos que muchas veces la sociedad desconoce. Y a veces desconocemos y nos volvemos realmente fríos ante la situación que está alrededor. Y no quiere decir que en el tema de la alimentación y desnutrición, que es el tema que hoy vamos a abordar, se tenga uno que ir a las partes más lejanas del país para encontrar una problemática. Eso es lo que más me llama la atención. Muchas veces tenemos situaciones de desnutrición, situaciones de mala alimentación, situaciones de que el alimento no está llegando. Muchas veces, sobre todo enfocado en la pobreza urbana, que la pobreza urbana son todas las colonias que están alrededor de la misma ciudad. Y entonces, la verdad es que la situación alarma. Te quiero platicar, por ejemplo, brevemente, que hoy Puebla pues es un estado que creo que todos somos testigos del crecimiento que está teniendo. Si bien es cierto, hoy inclusive estadística no miente de que Puebla es el cuarto estado más rico hoy del país. Y eso pues nos debemos sentir muy orgullosos. Pero ¿qué pasa? También hay otros indicadores, otras estadísticas que hablan sobre que Puebla, siendo el cuarto estado más rico del país, a su vez es el tercero más pobre en la carencia alimentaria de todo el país. ¿Quién determina esto? Precisamente estudios en base a Coneval, donde la pobreza alimentaria, que es la carencia alimentaria, es una de las pobrezas más apremiantes que debemos de tomar acciones, ¿no? La pobreza pues se da en muchos círculos, ¿no? A veces podemos determinar que un país, o más bien una nación, es pobre por no tener acceso a servicios de salud, por no tener acceso a temas de educación, por no tener pisos firmes. Pero uno de los 7 círculos de la pobreza es la carencia alimentaria. Y Puebla está en el tercer lugar, solamente después de 2 estados, en este caso Chiapas y Oaxaca, que si bien a veces pensamos que estos estados, pues su desarrollo ha sido pues lento, y de Puebla la pregunta es, ¿estamos conscientes de eso en Puebla? Te podría garantizar que muchos lo desconocemos. Que es algo fuertísimo. Más que estar conscientes, siempre he dicho que las estadísticas son maravillosas porque nos permiten cuantificar la situación y lo grave que es. Al final del día, obviamente, lo ves en las calles, lo ves cuando viajas y sorpresivamente es decir, ¿por qué no hay distribución de riqueza, ¿no? Hoy por hoy yo te estaría diciendo, México es famoso internacionalmente en sus recursos, en sus excesos, lo asocias con un país donde hay palmeras, donde hay frutos, donde hay calor, donde hay playas exóticas y la gente ni siquiera tiene acceso
acceso básico. Giovanna, tú tienes otro panorama mucho más en campo, en estar conociendo a estas personas. Platica. Sí, yo creo que mucho de lo que debemos tomar en cuenta ahora que habla José Miguel de las estadísticas es que la interpretación de esas estadísticas, cuando hablamos de pobreza alimentaria, estamos diciendo que un miembro de la familia se va a la cama sin comer. Generalmente sucede más en las mujeres, que son las que sacrifican los alimentos, un alimento de su día, para poder alimentar a su familia, se omiten comidas. Entonces, cuando ya hablamos del significado de estas estadísticas es cuando vemos que el panorama se va agravando, ¿no? Porque entonces esta limitación de alimentos tiene otras raíces, ¿no? Tiene la parte de la disponibilidad, de que no haya el acceso también a alimentos, y entonces empieza el programa como que ahora sí a expandirse por varios lados, ¿no? En nuestro quehacer, más bien lo que hemos visto es que la mayoría de las personas desconoce de la importancia que tiene la alimentación en sus vidas, ¿no? Es un proceso, digamos, natural, ¿no? Todo mundo aprende a comer, todo mundo tiene que comer, pero le damos poca importancia al cómo lo hacemos. Y en saciar a veces esa necesidad de hambre con la necesidad real de lo que es el alimento, para qué nos sirve para la nutrición, se pierde, y entonces tenemos poblaciones con, ya lo decíamos, sobrepeso y obesidad, y por otro lado desnutrición, ¿no? Y obviamente es como complejo, porque tienes todo un panorama de, por un lado, muchos recursos, por otro lado, riqueza y abundancia en las clases altas y medias altas, por el otro lado tenemos problemas de accesibilidad, que creo que eso es gravísimo. Entonces, bueno, empezamos con ese panorama. ¿Qué se está haciendo? Es decir, hoy en día, ¿qué está haciendo el país bueno hacia eso? Bueno, lo que comentas es muy interesante. Fíjate, he estado yo con algunas personas relacionados a estos temas, y muchos dicen que muchas veces, ¿qué pasa en Puebla, por ejemplo? Sobre todo, por ejemplo, asocian la inseguridad con el hambre que se está viviendo hoy en el país. Y había estadísticas que dicen, fíjate, está bien interesante esto, los países que tienen menos acceso a la alimentación no son los más peligrosos. Los más peligrosos son los que precisamente tienen esas brechas de injusticia, de que por un lado se está desperdiciando tanto alimento y por el otro lado hay gente que no tiene que comer. Y eso lo estamos viviendo ya en el país. Pero lo más triste es que en un país que tendría para que todos los mexicanos, todos, tuviéramos una alimentación, una nutrición totalmente balanceada, que nadie tuviese que irse a la cama, como dice Giovanna, a irse a la cama sin comer. La estadística, y refuerzo un comentario que dice Giovanna, es que hoy es una garantía muy triste en el país que 30 millones de personas el día de hoy se van a acostar sin nada que comer, ¿no? Es una situación que nos debe de alarmar. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? La verdad es que desafortunadamente hoy te puedo decir que uno de los puntos más importantes de la desnutrición es que el alimento no está llegando a donde tiene que llegar. El 37.4%, es decir, más de la tercera parte del alimento que hay en el país, se está tirando todos los días. Es decir, tenemos 30 millones de personas que se están yendo a la cama sin comer, y por el otro lado 20,000 toneladas de alimento, Alona, es lo que hoy se está desperdiciando. Esto es algo muy alarmante. La verdad es que no es un problema. Nosotros decimos en el Banco de Alimentos que el hambre y la desnutrición no es un problema, es una aberración, porque alimento hay. Por supuesto que también tiene que combinarse con muchos aspectos, como por ejemplo que la gente también sepa cómo nutrirse, porque es lo que al país va a hacer cambios realmente sostenibles, no es combatir solamente el hambre, sino precisamente la desnutrición. Entonces tocas un punto, partiendo de un problema negativo, retomamos una consecuencia o una alternativa, que es la nutrición, que es bien importante, ¿no? Estamos acostumbrados y muchas veces bombardeados por muchos comerciales de corporativos que te indican que es correcto, la fichita está alimenticia, las mujeres cuidando esta dieta extrema, y de repente te das cuenta de algo tan grave, que somos el país en estadísticas destacadas de obesidad y a la vez de desnutrición. ¿Qué está pasando mal, Giovanna, del análisis que tú has intervenido? ¿Qué sucede en los hogares que hoy por hoy vivamos así? Pues mira, la mayoría de las personas, por ejemplo, en nuestra experiencia hemos trabajado en comunidades rurales, y la mayoría pensaría que está muy limitada su dieta, ¿no? Porque dicen, bueno, pues nada más alimentan de frijol y maíz, ¿no?
Y la gente, luego que le preguntas, oye, ¿cuánto a frecuencia, consumo de alimentos, calidad de la dieta? Te dicen, no, pues aquí nada más comemos frijoles y tortilla. Pero lo cierto es que también, aparte de los frijoles y las tortillas, hay otros alimentos alrededor y generalmente o tradicionalmente estos alimentos tenían que ver con que los hubiera en la comunidad, no alimentos de temporada, quelites, cosas que crecían en la milpa, entonces era un sistema todavía como muy puro y se iban tomando como esos extras de otros lados. Ahora lo que tenemos es que se ha sustituido el consumo de esos alimentos por otros. Entonces estos alimentos tradicionales o lo que se llama dieta tradicional va perdiendo su valor cultural y socialmente y se sustituyen estos alimentos por otros. Entonces ya ahora los quelites y algunas plantas alimentarias tienen esta condición de ser de pobres y entonces ya consumen otros productos. Pero en ese cambio alimentario no hay este mismo sentido de completar la dieta, sino que es una sustitución. Y entonces tenemos este problema de que se consumen alimentos con alto valor energético y poca calidad nutrimental, ¿no? No tienen casi nada de otros nutrimentos más que energía o en su caso también grasa, sodio. Y creo que es un fenómeno padrísimo y triste a la vez que tocas porque, bueno, de entrada no hay alimento, pero también hay mucho prejuicio social, o sea, dentro de las clases bajas hay prejuicio social, hay ciertas estipulaciones y, bueno, ¿qué diríamos del capitalismo, del sistema de franquicias que llegan a abrir establecimientos donde se venden alimentos industrializados y un niño prefiere a veces tomar un refresco porque es algo novedoso y pues tiene que hacer el cambio? Yo ahí preguntaría, ¿cómo es la idea definitivamente hacia cambiar y hacer rescatar un poco la sustentabilidad o la sostenibilidad? Porque lo que está sucediendo aquí es que tienen los recursos pero no pueden aprovecharlos. Claro. Pues mira, yo, Alona, creería que una de las partes es como esta educación en el área de nutrición, ¿no? Prácticamente lo que hacemos es tratar de dividir, ¿no?, el proceso de alimentación y de nutrición. Muchas personas no saben diferenciar este proceso, ¿no? La alimentación tiene que ver con todo lo social o cultural y finalmente mucho de eso rige nuestras decisiones sobre nuestra alimentación y finalmente la nutrición es otro proceso, ¿no?, que sucede como internamente y que es más difícil de controlar, pero sí la alimentación te puede dar un cierto incidencia en este sentido. ¿Y por qué te lo digo? Porque si vamos a replantear, ¿no?, cómo debe ser una dieta, qué nos aporta normalmente la dieta que hacían las plantas alimentarias, toda la diversidad que hay localmente que se puede aprovechar sin necesidad de meter insumos. Ahí está la sustentabilidad, ¿no? El no depender de insumos que vienen de fuera, que generan más contaminación en su traslado, el que se pueda estar desperdiciando alimentos. Entonces toda esta parte de alimentación, lo que va de hecho en el consumo, el tomar los alimentos, seleccionarlos, creo que es una parte de las más importantes para generar esta sustentabilidad y poder incidir positivamente en el estado de alimentación y de nutrición de las personas. Es importante, Giovanna y José Miguel, nos abren este panorama. Creo que es bueno para comenzar este programa. Entendemos un poco la diferencia acerca del fenómeno que acabas de mencionar, lo que es la alimentación, lo que es la nutrición. Entendemos que tenemos un panorama de mucha abundancia y de falta a la vez de recursos y de alimentos en ciertos sectores. Entonces, nos vamos a ir brevemente a un corte comercial. Quiero recordarles que pueden seguir Reto Proactivo a través de nuestro canal de YouTube Centro Sustenta o a través de su televisión semanalmente y regresamos en breve.